dar inicio siendo una oración y agradeciendo a Dios por todo lo que nos da. Bueno, agradezco, Padre, por esta oportunidad de poder predicar un domingo más en tu nombre. Agradezco también por el tema de hoy, que será parábola o historia, donde se habla de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. Te agradezco, Señor, si nos das una explicación sencilla y también que nos ayudas a entender cómo es que nos hablabas y nos dabas entendimiento. Agradezco por este día, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, una de las decisiones por las cuales decidí tomar esta predicación es porque está en Mateo 13:34, ¿verdad? Y dice 13:34 de Mateo: todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Podemos ver que también en Mateo 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Marcos 4:34, y sin parábolas no les hablaba, sino que les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Juan 10:6, Jesús les habló por medio de estas alegorías, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan 16:25, estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Juan 16:29, sus discípulos le dijeron: he aquí ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Entonces, estamos hablando de que Jesús siempre enseñó en lenguaje figurado, en lenguaje de historias, parábolas, narraciones, y es por eso que decidí hacer esta predicación. Y pues hay que seguir explicando también por qué estamos hablando y dando este estudio. Es una explicación sencilla de la parábola, ¿verdad? Y quisiera que la entendiéramos así. Pues dice el rico y Lázaro. Muy bien. 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Imagínate la sabiduría de Abraham, que le dijo que solamente la Torá, que solamente el Antiguo Testamento, ya que estamos hablando que no se había escrito la Biblia en esos tiempos, no se había escrito el Viejo Testamento,
¿verdad? Solamente tenían los escritos que eran de Moisés, el Pentateuco, o los profetas, que son los 39 libros del Antiguo Testamento. Estos dan testimonio de Jesucristo. Y si usted quiere saberlo, la sabiduría está aquí, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él se levantó y aún no escuchan muchos. Y tenía razón Abraham. Si no entienden por la palabra de Dios, o sea, por el testimonio de las Escrituras, ni aunque se levanten 1000 muertos de la tumba, entenderán. Es una realidad, mis hermanos. Y es algo que deberíamos de pensar y profundizar en esto. Que sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día y aún así no estamos siendo de buen testimonio para aquellos que quieran entender que la palabra de Dios no miente. Jesucristo dijo que se iba a levantar al tercer día y lo hizo con poder. ¿Sabes? Aún sus discípulos no lo creían, no podían creer que Jesucristo pudiera levantarse de entre los muertos. Pero ¿sabes quién sí creyó? Roma. Pues Roma puso a 2 soldados, un escuadrón de soldados, a cuidar su sepultura, porque tenían más fe en esto que los mismos discípulos, que los mismos que han leído una y otra vez las escrituras. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría más una persona que no sabe del evangelio a tener más fe? No sé. Nosotros deberíamos de creer en verdad por la palabra de Dios y escuchar este poder que viene de la sabiduría. Y tú dices, híjole, pues esto lo dijo Abraham. No, esto lo estaba diciendo Jesucristo porque él estaba narrando la historia y sabía que aún muchos no iban a creer en el día en que él se levantara entre los muertos. Aún que hubieran 500 personas que atestiguaran de su resurrección, siempre iba a haber un incrédulo Tomás que no creyera hasta que viera y tocara su costado y sus llagas en las manos. ¿Sabes? Estamos en el 2020 y el Señor va a regresar pronto. Y aún piensas que lo interesante y lo importante es que cuando te mueras te vas directamente al infierno o que te espera una condenación, ¿verdad? Entonces, esperando que tengas la paciencia de los santos que perseveran hasta el fin. Y yo espero que podamos perseverar hasta el fin, mis amados. Eso es necesario para todos nosotros. Y bueno, voy a cambiar el fondo virtual aquí para que vean un poquito lo que espera, ¿verdad? A lo mejor no es algo tan sencillo, no hay más que pensar que las llamas del infierno te esperan, si no te arrepientes, que Señor Jesucristo fue claro aún al decir que este hombre que hacía banquetes, que estaba en la realeza, que no se arrepintió en su vida, fue a dar a este lugar. Y muchos piensan que yo no puedo dar en este lugar, ya que soy hijo de Abraham. Mi descendencia no me lo permitiría porque Abraham está custodiando las puertas del cielo. Hay un pacto entre Abraham y Jesucristo, donde su descendencia estará guardada por siempre, ¿verdad? Y lo malo es que a veces que esto es así y la realidad es otra. La realidad es que los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos, pero siempre hemos escuchado a las personas decir que las riquezas no son malas, que tienen de malo las riquezas, pero sabes, hay muchas cosas que están mal de las riquezas. Y una de ellas es que empieces a hacer tesoros en la tierra y que te olvides de Dios. No por la Biblia, sino por la seguridad que está en tus ganancias,
que es una falsa seguridad. Y esto tenía este rico pensando que él nunca iba a morir, que siempre iban a haber banquetes, pero cuando mueres y te encuentras en el infierno, pues ya hay otra explicación. Ahora, tú dirás, pues, ¿cuáles son las evidencias que podemos denotar que esto es una parábola y no es algo que pasará o que pasó ya, o que la gente está en el infierno sufriendo? Pues los malos están reservados para el día de la ira y también para el lago de fuego. Entonces, pues las evidencias te las podría mostrar. Estamos por debatir yo y otros tres hermanos el punto de la parábola, ¿verdad? Y te invitaría a que escucharas estos puntos, porque esta es la historia, esta es una narración que Jesucristo hizo. Entonces, si tú no lo crees, pues difícilmente te puedo convencer a que creas que Jesucristo fue el que narró la historia, porque esto es una historia narrada, una historia contada. La situación, ¿cuáles fueron las necesidades de contar esta historia? Para enseñar algo, para demostrar que aún la gente que está en su seguridad falsa y está en sus banquetes y que no ayuda al pobre y menesteroso, tiene la vida eterna. Al parecer no. Al parecer hay una gran distinción entre las personas. ¿Y cuál es esa distinción? En que la Biblia es la que te puede dar la fe, porque no te puede dar la fe las obras que Jesucristo hizo para demostrar que era el Hijo de Dios. Si tú no lo crees por las obras, te debes de persuadir por las escrituras, que no mienten, no engañan, tienen mucho que contar. Te digo, es una de las cosas que me gustaría invitarte a que vuelvas a buscar en la palabra de Dios qué es la enseñanza más importante que tiene este libro. Sí, parte de él es histórico, lo conozco como un libro histórico, pero esto no se puede comprobar con historia como el reino de Nabucodonosor, como el reino de los medas y los persas, aún de los romanos, que vemos que también habla por medio de alegorías, de bestias, de símbolos, ¿verdad? Pero es algo real. Y también yo sé que el paraíso es real, sé que el infierno es real. No estoy diciendo, no, estas cosas no existen y todo se dará a su tiempo. Tú no puedes llegar hoy al cielo, aunque quisieras, tu día está señalado, como mi día está señalado. Es una enseñanza que podemos ver en todo tiempo, pero a lo mejor tú quieres pensar de que esto no es así. Esto es, en cuanto mueres tú o te vas al infierno o te vas al cielo, al seno de Abraham. No quieres tener un tiempo. ¿Por qué? Porque piensas que Pablo dijo, en el cuerpo presente y fuera del cuerpo con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y pues busco el versículo. Dice, 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Vamos a ver qué más acerca de presentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre está, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una cosa no hecha por manos eternas, por manos, eterna en los cielos, en los cielos. Y hay que esperar, dice, dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gimimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado el Espíritu como garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe estamos confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por tanto, procuraremos también, o ausentes o presentes, sería agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio, mis hermanos, el juicio. Y sí, después de la muerte, el juicio. ¿Habrá un día de juicio para todos? Claro que sí. Yo quisiera acordarte que el infierno es real, que la parábola que se está hablando, aunque tú sientas que es una realidad, ¿verdad? Va a ser muy real algún día para todos nosotros. Hasta para los hermanos de este rico, si no se arrepienten, por medio de el pago de Jesucristo. Y creo que no hay persona que pueda refutar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo no conozco a nadie, simplemente aún los necios que quieren decir que no hay Dios, un día van a ver lo real que es el tormento de las llamas de fuego. Te diré, muchas personas piensan que esto nunca va a suceder. Esto no puede pasarme a mí, pues yo no creo en Dios, o yo estoy bien con Dios por medio de mi religión o por medio de mis buenas obras. Amigos, en verdad, la única cosa que necesitamos saber es que Jesucristo, aun cuando éramos, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Este es el Evangelio. Es el Evangelio real. Aun cuando éramos. ¿Qué quiere decir cuando éramos? Cuando éramos. Ya no eres. Si lo eres. Está hablando de aquellos que ya no viven de este modo. Entonces, yo creo, mis hermanos, que si hay diferencia
Y puedes ver la diferencia entre el religioso, que era el fariseo porque se vestía de púrpura, lino fino. Hoy tenemos nuestros fariseos modernos que andan vestidos y revestidos por fuera, pero por dentro son puestos, son cadáveres, están revestidos de inmundicia. Pues la explicación también está aquí, ¿verdad? Según la palabra de Dios nos muestra, Jesús estaba enseñando a través del uso de parábolas, y una parábola es una narración de un hecho irreal, que por comparación o semejanza sirve de enseñanza moral. Entre los judíos se usaban nombres que venían acompañados de significados específicos, y esto lo podemos ver a través de toda la Biblia. Por eso que en esta parábola se usan nombres y personajes relacionados con las personas que estaban envueltas en la misma, o sea, los oyentes. Pude encontrar que el nombre de Lázaro tiene un significado y quiere decir al que Dios ayuda, al que Dios ayuda, ya que Lázaro en esta parábola representa al pueblo oprimido de Israel, mientras que el rico representa religiosos que se repetían sus ganancias deshonestas y otras cosas repulsivas para Jesús, como sus negocios en el templo. O ustedes pueden creer que los cambistas que vendían por encima del precio del templo no repartían sus ganancias con los fariseos. Tendríamos que ser ingenuos de no pensar tal cosa. Qué bien que le quedaba a los fariseos el representarlos con el nombre rico, según lo hizo Jesús. Veamos a continuación cómo de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas, y aún los perros se veían y se lamían las llagas. La razón por la que Lázaro, el pueblo oprimido, estaba en esta condición era porque el rico, el líder religioso, se engrandecía en sus puestos y regañaba todas sus acciones pecaminosas y abusos de poder, poniéndole cargas al pueblo que ellos no podían llevar ni llevaban en realidad. Repetían todo lo que podían, se repartían todo lo que podían, como hacen muchos líderes religiosos hoy en día. No, esto no pasa hoy, mis hermanos, ¿eh? Esto solamente pasaba en aquellos tiempos. En otras parábolas, Jesús empieza mismas, de las mismas formas que empezó con esta. Había una vez un hombre rico. Todas enseñaban a los líderes religiosos de su tiempo y lo representaban como envidiosos, arrogantes, celosos, desleales, ávaros, sepulcros blanqueados, etcétera. La necesidad que presenta aquí Jesús que tenía Lázaro figurativamente era la necesidad de la parábola de Dios, sin adulterar, ya que Jesús mismo les dice a sus discípulos que no participaran de la levadura de los fariseos, y lo señaló en muchas ocasiones de invalidar los mandamientos y torcer la palabra escrita. Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ende, Lázaro ya deseando las migajas que caían de su mesa, o sea, el pueblo esperaba palabra de Dios y, y no de hombre, ya que venían a los fariseos que no cumplían con lo que enseñaban. Es por eso que a un Nicodemo le dijo Jesús a escondidas: Rabí, sabemos has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había necesidad en el pueblo de vida espiritual, y lo que le ofrecían los fariseos era falsedad, solo migajas, que ya mezclaban la ley con sus rituales de purificación. Condenaban más al pueblo a vivir lleno de llagas, o sea, de pecados. Los perros representaban a los líderes gentiles, por otro lado, con sus impuestos y otros abusos, lamían sus necesidades por causa del pecado.
En una ocasión Jesús enseñó a una mujer sobre su relación con los gentiles usando también esta comparación. O sea, él dijo perrillos, ya que así se consideraba a los gentiles en aquel tiempo en forma cotidiana, no se fuera un simple señalamiento despectivo, como muchos quieren hacerlo. Si podemos comprender e identificar que esta parábola un poco más allá, aunque usó nombres, cada uno de ellos tenía un señalamiento a varios grupos. ¿Podemos adelantar algo en dicho estudio? Señalar estos estudios como una enseñanza más que algo histórico. ¿Por qué? Porque todas estas cosas sí pasaron. Una vez más podemos parar aquí y decir, sí, lamentablemente había personas que oprimían más al pueblo de Dios. No solamente los líderes religiosos oprimían al pueblo de Dios. Y sí, todo tiene un simbolismo, todo tiene un significado. Así es que si no entiendes el significado y el simbolismo, es porque en verdad a veces, muchas veces no haces los estudios para que puedas entender más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más profunda, es más que solamente leerlo por encimita. Simbólicas del espíritu. Lo vuelvo a repetir una vez más. En las cosas simbólicas del espíritu. Dice, si comprendes que el señalamiento de Jesús no era simplemente no, a un hombre rico, sino un ser poderoso que disfrutaba de banquetes y de fiestas, estamos avanzando algo también si llegas a comprender que Lázaro en realidad no era un hombre que simplemente era salvo por ser pobre y por estar enfermo. Creo que estamos avanzando algo a un estudio, a un comprendimiento. Lo que él trata de explicar el texto sobre, sobre estas palabras es la necesidad de tener un dominio del lenguaje hebreo. Porque creo que a veces también nos hace falta el dominio del lenguaje hebreo, porque en sentido figurado a veces las cosas no se transcriben igual. Cuando tú estás hablando, y yo entiendo el inglés perfectamente, cuando están tratando de decir una cosa y digo, esto no se traduce igual al español. Y créeme, por eso es que te digo, esta explicación de la parábola tiene un sentido, porque muchas de las veces no podemos ver que hay un hombre que se levanta de entre los muertos, que es Jesucristo, y que por lo mismo que se levanta de entre los muertos, muchos, como lo enseñó así, primeramente lo enseñó Pablo. Dice 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció, muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice primeramente. ¿Por qué? Porque es una prioridad. ¿Por qué? Porque viene escrito en las escrituras. Y así se comprueban las escrituras, por lo que ya está escrito y por lo que ha de venir. Muchos podrán creer
en la parábola y la explicación de Lázaro y el rico. Vemos a personajes con un condenado. Quisiera reflejar que Abraham está en el reino de los cielos. Sí, él es parte de la promesa. Él es salvo. Claro que sí. La pregunta no es si él es salvo, si él estará ahí. Jesús ya lo aseguró. Que si habrá ricos que estarán en el infierno, también Jesús lo aseguró. Que si habrá pobres que irán al paraíso, también Jesús lo aseguró. Menospreciamos a las personas que son pobres porque no tienen un buen, eh, no tienen nada que ver con lo social y pues te digo, es algo que se ve hoy en día, sí. Dame un segundo. Quiero también mostrarte otro significado, ¿verdad? Del Seol. El Seol es la tumba, no es el infierno. El tormento es real. El tormento del lago de fuego está en Apocalipsis, es muy real. El cielo para mí es muy real, porque he creído. ¿Has creído? No estamos hablando de algo que tenga que ver en cuentos de hadas, o hay unas relaciones muy reales de lo que estamos predicando. Muy real, muy real. Mis hermanos, quisiera concluir con la palabra de Dios, que Él es fiel y verdadero. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y verdadero. Muchas veces no te pido que hagas esto, pero esta vez sí te lo pido. Haz una oración a Dios, sencilla, pero que salga de tu corazón, para que Él te muestre en realidad lo eficaz de su palabra, la eficaz de la palabra de Dios que corta lo más profundo del ser humano. No hay cosa que no pueda cortar. Puede cortar con todo lo que has creído antes, porque Él puede hacer de ti una nueva criatura. Y muchas veces cuando no creemos, no pedimos, pero si tú pides, tú recibes. La palabra de Dios dice, aquellos que piden recibirán. ¿Cuánto más cuando le pides a aquel que tiene todo que mostrarte y tú no tienes nada que perder? Por favor, piénsalo así. No tengo nada que perder. Aun si fue una parábola o si fue un acto real. Yo quiero saber la verdad. ¿Qué es lo más importante? La verdad. Para mí no hay otra cosa más importante que la verdad. Pues yo espero que en este día, esta enseñanza que vamos a profundizar, te digo, porque hay hermanos que sí quieren debatir que es algo real, no una parábola. Adelante, adelante. Creo que tenemos mucho tiempo. Dios todavía, aunque se acerca su venida, nos está dando tiempo para que haya más personas que crean en el Evangelio. Ojalá y que tú seas uno de ellos por medio de las Escrituras. Acuérdate, la parábola dice, no hay otra manera. Si no creen en Moisés y los profetas, aunque se levanten 1000, aunque se levanten 20,000, aunque se levanten los muertos primero en el día de la resurrección. Eso sí es bíblico, mis hermanos. Habrá muertos que resucitarán después de miles de años,
estar en las tumbas, que fueran polvo. El poder de Dios tiene tal que Él puede hacerlo. Estoy seguro de ello. Quiero pedirte, por último, que hagas esta oración. No tienes nada que perder y el cielo que ganar. Y yo espero que Dios te bendiga, que profundices en las palabras que hemos hablado. Hasta luego. Dios te bendiga, mis hermanos. Adiós.